Padre, te damos gracias por este maravilloso día que nos permites llegar aquí. Y reconocemos que tú eres grande, grande, de verdad grande. No hay otro Dios como tú eres el único Dios verdadero. Y en ti confiamos y en ti esperamos que tú cumplirás todas tus promesas que nos has hecho a nosotros. Así que ahora que vamos a abrir tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo, que es Dios, ministre en nuestras vidas. Unja a tu siervo para que pueda hablar palabra de Dios, palabra de verdad. Unge los corazones de aquellos que están presentes dentro del santuario, fuera del santuario, aún en los medios sociales. Pedimos que el día de hoy tú nos hables con esa voz grande que tú tienes también. Así que agradecidos y agradecidas te damos las gracias y lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, que merece la gloria y la honra. Tomen asiento en esta mañana y vamos a lo que sigue. ¿Cómo se encuentran? Los extrañamos. La semana pasada estábamos por allá por Tepic, andábamos allá por Michoacán, andábamos hablando como todo michoacano. Oye, Vali, ¿cómo estás? Súbete para arriba, bájate para abajo. Pero fue un buen tiempo, sobre todo de mucha bendición. De verdad que en un momento más voy a compartir algo acerca de eso, pero les extrañamos. Sigamos orando por el pastor Fausto. Hemos estado siguiendo su recuperación a través de su esposa, que nos manda información. Ya fue por primera vez a la iglesia, lo llevaron, todavía no puede ir por él mismo, o sea que no puede hablar todavía bien, así que hay cositas que tienen que ir recuperando paso a paso en su vida, ¿no? Así que sigamos orando por el pastor Fausto y por todos los enfermos aquí de Cosecha también, que tenemos hermanos y hermanas que están pasando por momentos difíciles. Antes de ir voy a orar antes de ir al mensaje y vamos a aprovechar para eso. Pero bien, Tepic, una bendición enorme ver tanta hambre que hay por la palabra del Señor. Invitas a la gente a recibir a Cristo y niños y jóvenes y adultos quieren saber de Cristo. Creo yo que un 80% respondieron a la invitación de recibir a Cristo, y fue un momento muy bonito mirar más de 140 personas recibir a Cristo en un evento que pues solamente se programó en un tiempo. Ya tenemos una idea cómo podemos hacerlo mejor para el siguiente año, pero fue una bendición. Después mi esposa y yo y otros hermanos bajamos hacia Michoacán. Totalmente diferente el ambiente, ¿no? En lo que es de una ciudad como Tepic, a lo que es de un rancho, porque estuvimos en San Gregorio, estuvimos en un rancho pequeño entre Zaguayo y Zamora, y hay una población. Creo que San Gregorio es el municipio de Pajacuarán, algo así. Algunos me pueden. Había un pan muy bueno allá en Pajacuarán, olvídate, comimos pan hasta por las orejas. Bueno, pero ahí la gente no responde. Lo hicimos en la plaza del pueblo. Yo prediqué ¿saben lo que es un kiosco allá en los pueblos? Bueno, desde arriba yo estaba predicando. Había una niña, una jovencita dirigiendo a los niños, y hizo muy buen trabajo. Pero cuando tú haces predicas el evangelio, y cuando haces la invitación, nadie levanta la mano, nadie pasa al frente. Es algo totalmente como si estuvieras hablando a una audiencia totalmente como si no te estuvieran escuchando. Pero cuando tú te acercas a ellos y les dices, ¿entendió el mensaje? Sí. ¿Recibió a Cristo? Sí. ¿Hizo la oración? Sí. ¿Quiere una Biblia? Sí. Interesante, ¿no? Especialmente por las mujeres, ¿no? Y ahí repartimos 72 personas que hicieron profesión de fe ahí en ese lugar. O sea que el Señor hizo lo que tenía que hacer. Gracias a todos los que fueron a Tepic y a Michoacán. Los que venimos con hambre de regresar nuevamente el siguiente año. Ya miramos las cosas que se necesitan y entonces vamos a trabajar en ello. Pero también, hermanos, necesitamos salir de las cuatro paredes aquí en Riverside. Yo creo vamos a hablar el día de hoy del poder que tiene el Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio, el Evangelio tiene poder. Así que abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos en esta mañana. Libro de los Hechos, vamos a ir al capítulo 9. Y de esa manera vamos a tener un estudio muy interesante el día de hoy acerca de una conversión que nadie pensaba que se iba a convertir esta persona. Así que ya compartí lo de Tepic y Michoacán. Sigamos orando, especialmente sigamos orando por los hombres. Allá los hombres somos bien machos en Michoacán, ¿verdad? Allá no queremos saber nada, pero cuando tú te acercas y empiezas a platicar, muchos de ellos sí se quebrantan y quieren el amor del Señor. Algo más, el sacerdote del pueblo estaba bien molesto. Puso la música en la torre para que todo, pero teníamos un sonido que le dimos en la torre a su sonido de él, ¿no? Así que estaba mucho mejor el sonido de nosotros, no se oía nada.
El brujo del pueblo estaba molesto también, porque allí en ese lugar está el brujo más número 1 de todo Michoacán, ¿verdad? El hermano Roberto, que sabe cómo se llama el brujo. Muy, a veces estaba bien enojado porque estamos haciendo competencia a la situación ahí. Pero al estar nosotros aquí en Hechos capítulo 9, yo quisiera preguntarle a usted, ¿conoce usted a personas que rechazan constantemente el evangelio? Que usted dice, ni con ayuno ni oración, ¿verdad? ¿Conoce a un familiar que no quiere saber del evangelio? Que siempre que usted habla del evangelio se pone hasta molesto. No quiero saber nada de tu religión, ya me tienes hasta el copete, ya no me hables más de tu fe. Pero quiero que sepa usted en este día, quiero que usted expanda su mente y todo lo que usted sabe del evangelio y pueda entender que a través de esta historia que vamos a leer aquí en la Biblia, en el libro de los Hechos, nos tenemos que dar cuenta que no hay nada que quede fuera del poder de Dios. Es el título del mensaje el día de hoy. Nadie queda fuera del poder de Dios, del poder del evangelio. O sea que cada vez que usted ve a una persona que se pone así, es porque tiene un problema que puede ser resuelto si tan solamente cree el evangelio. No hay nadie que quede fuera del poder del evangelio. Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. O sea que la NTV dice más claro, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. ¿Cuántos creen que esto es verdad? Que hay poder en el mensaje del evangelio. Ese mensaje cambió su vida y cambió la mía. Y si no la ha cambiado, espero que en este día su vida pueda ser transformada. Así que le voy a pedir que oremos por esos a familiares o amistades que no quieren saber nada del evangelio. Porque déjeme decirle que hay poder en el mensaje del evangelio. Aquí en Hechos 9 nos encontramos con una de las conversiones que han hecho historia y se han quedado escritas para que podamos entender usted y yo que no hay nadie que esté fuera del poder del evangelio o del poder de Dios. Y me refiero a la conversión de Saulo de Tarso. Lo que hace aquí esta conversión interesante es que Saulo de Tarso era un enemigo de los creyentes. Hemos de reconocer que Saulo fue uno de los que dieron el consentimiento para matar a Esteban a pedradas, de acuerdo a Hechos capítulo 7 y capítulo 8. Pablo ponía en las cárceles a todos los cristianos. Es más, él mismo dijo ante el rey Agripa en Hechos 26, 9 al 11, mire lo que él le dijo al rey Agripa, un rey que siempre vivía enfermo porque siempre tenía gripa, ¿verdad? Dice Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Saulo de Tarso, un guerrillero, un terrorista en contra de los cristianos, en contra de aquellos que ponían su fe en Jesucristo. O sea que vamos a ver que cuando él se proponía hacer algo en contra, lo lograba. Pero nuevamente le pregunto, ¿conoce usted a alguien así? Alguien que se enoja y grita y hace tantas cosas en contra de lo que usted dice. Déjeme decirle algo muy importante. No porque grite y se enoje quiere decir que no puede alcanzarlo el evangelio. Porque recuerde, cuando usted agarra una piedra y la tira en un montón de perros, el que ladra más fuerte fue al que le pegó la piedra en el hocico. Ese era Saulo de Tarso. Ese era Saulo de Tarso, alguien que estaba totalmente en contra y hasta perseguía a los creyentes. Yo creo, hermanos, que las personas más difíciles de alcanzar son aquellas que te dicen, ay, qué bueno que te hiciste cristiano,
que me da mucho gusto por ti, porque, ay, la verdad, ¿cómo eras? Pero ¿sabes qué? Yo estoy bien, que Dios te bendiga. Y esos son más difíciles de alcanzar que el que se pone a gritar. Ahora, podemos decir que la conversión de Saulo trastornó el mundo de sus días. Y le voy a decir por qué. Vamos a leer que cuando Pablo se convierte, tiene ese encuentro personal con Cristo. Cuando es llevado a Arabia para estar en comunión y Jesucristo revelarle por 3 años exactamente todo lo que él iba a hacer. Cuando Bernabé va y lo trae de Tarso a Saulo y se instalan en la iglesia de Antioquía, la primera iglesia gentil, en Hechos capítulo 13. Después de pasar 1 año allí ellos predicando y enseñando como maestros de la palabra del Señor, Hechos 13, 2 y 3 nos dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual yo los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Y usted sabe lo que aconteció, porque ellos salieron en un viaje de misiones para alcanzar a los gentiles con el mensaje del evangelio de la gracia. Y al llegar al capítulo 17, versículo 6, dice que la gente de Tesalónica decía: ahí vienen esos que están trastornando el mundo, decían. Ahí vienen esos locos. Porque ellos estaban realmente llevando el mensaje del evangelio que tiene el poder para transformar vidas. Así que, hermanos, veamos entonces el día de hoy este capítulo. Pero antes, déjeme decirle algo. En Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4, nos dice algo bien interesante. Dice que todo lo que era la iglesia cristiana en esos días se centraba solamente en Jerusalén. En Jerusalén estaban los mejores grupos de alabanza, si es que lo sabían, no lo sabemos. No sé qué tantos grupos habría, pero sí sabemos que había muchos buenos predicadores, pero todos estaban en Jerusalén. Si tú querías un buen predicador, tráete a Pedro. Ese sabe cómo predicar, ese sabe hacer grandes reuniones, ese hace reuniones grandes. O tráete a Juan, él se habla del amor. O tráete al otro apóstol. O sea que estaba todo. Pero en ese tiempo dice que se levantó una persecución en contra de los cristianos, comandada por Saulo. Y entonces todos los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén como ratas en quemazón por todos lados. Y esta es la manera que nos había dicho el Señor en Lucas 1:8 que acontecería. Porque si usted recuerda, si usted y yo como cristianos practicamos Hechos 1:8, vamos a recibir en nuestras vidas Hechos 8:1. Y déjeme explicárselo. ¿Qué dice pastor en Hechos 1:8? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, si nosotros hacemos eso, de llevar el mensaje del evangelio en Riverside, en nuestra casa aquí en Riverside o en Corona donde tú vivas, pero si nos expandemos al siguiente pueblo y a la siguiente ciudad, vamos a recibir Hechos 8:1, donde los cristianos fueron perseguidos. Y vamos a ver la última, que eso va a ser el punto principal de cerrar este mensaje: cómo la persecución es parte de la vida del creyente. Y aquí en Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4, vemos que se una gran persecución y se salieron los cristianos por todas partes, excepto los apóstoles. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 9, versículos 1 al 9. Póngase de pie, es la palabra de Dios, y vamos a leer con mucho respeto. Me dieron lentes para que leyera, pero veo mejor sin lentes. Bueno, ahí están. Bien, dice así la palabra del Señor. Verso 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, leamos juntos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo, leamos juntos: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, leamos juntos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo, ¿cuánto? 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Tome asiento, por favor. ¿No le parece esto una conversión maravillosa? En el verso 1 encontramos a este Saulo de Tarso, aún respirando, dice, amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Muy pronto Saulo sabría que sus amenazas eran contra el Señor, no contra los discípulos. Pero en punto número 1, quiero que usted los anote si quiere usted. El celo religioso de Saulo lo hacía respirar amenazas de muerte. Esto nos dice que Saulo iba como esos corredores que van a toda velocidad, que están a punto de llegar a la meta y van agarrando todo el aire posible para poder lograr su objetivo. Respirar amenazas de muerte es la fotografía de un animal salvaje que va tras su presa a toda velocidad. Eso es lo que pinta estas palabras de la vida de Saulo de Tarso. Si tú hubieras conocido a Saulo 5 minutos antes de que saliera hacia Damasco y le dijeras: Saulo, ten cuidado porque en el camino te vas a convertir en cristiano, ¿cree que Saulo lo hubiera creído? Estás loco o loca. Ser cristiano es lo último que yo quiero ser. Estás loco de remate. Pero Hechos 9:2 dice algo muy importante. O sea que Saulo deseaba poner en la prisión, note, a hombres y mujeres de este camino. No le llamaban cristianos todavía en ese tiempo, sino los de este camino. ¿Por qué cree usted? Por el famoso dicho de San Juan 14:6. Cuando Tomás le preguntó al Señor: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le contesta: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por mí. Es debido a esto que Saulo tenía problemas con estos cristianos, porque desean ser los seguidores de aquel que es el camino. Y no nos debemos de avergonzar usted y yo el día de hoy de ser seguidores y creer lo que Jesús dijo, que Él era el camino porque Él es el camino, que Él es la verdad porque Él es la verdad, y Él es la vida porque Él es la vida, y nadie va al Padre sino solamente por medio de Él. Esa es una verdad muy tremenda. Y por eso Saulo tenía este odio en contra de los cristianos, porque se proclamaban personas que creían en un Cristo que les iba a llevar directamente a la casa del Padre. ¿Te puedes imaginar que hayas estado tú viviendo en Damasco y te llega por Facebook: ahí les va Saulo de Tarso, y anda respirando amenazas de muerte contra los cristianos? Va como un tigre, como alguien, una bestia salvaje. ¿Qué hubieras hecho tú? Hermanos, tenga en cuenta que usted y yo no hemos padecido absolutamente nada comparado con lo que ellos sufrieron. A veces, hermanos, nos quejamos porque me duele una muela. Al perrito le duele también una muela y le mordió por morder a su abuela. Nos quejamos de tantas cosas el día de hoy nosotros. Y de verdad que la persecución todavía no nos llega. Como Saulo más adelante nos va a decir lo que él hacía con los cristianos. Los forzaba a blasfemar el nombre del Señor, los metía en la cárcel, los mataban a pedradas. Eso es totalmente algo que nosotros no nos imaginamos todavía cómo es eso, pero era real en sus vidas en aquellos días. Además, Saulo llevaba cartas para poder traer presos a los del camino.
Así que Saulo salió a Damasco con todas las cartas y poderes humanos que necesitaba para hacer su trabajo en contra de los creyentes. Punto número 2. El encuentro personal con Jesucristo, que lo cambió todo en la vida de Saulo. Mira el versículo 3 que estamos leyendo aquí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, por favor. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra había una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos capítulo 26 nos dice exactamente la hora en que ocurrió este encuentro personal con Jesucristo. Dice que era el mediodía, a la hora que está más fuerte el calor del sol en el desierto. Pero antes de esto quisiera preguntarte algo que está aquí. ¿Has tenido tú un encuentro personal con Jesucristo? Medita en eso. ¿En verdad has tenido un encuentro personal con el Señor? Porque vamos a mirar cómo cambió ese encuentro personal con Jesucristo a esta persona, a Saulo. Ahora, si nunca la has tenido, hoy es el día que tú puedes comenzar ese encuentro personal con el Señor. En este encuentro con Jesucristo ocurrieron varios pasos que fueron importantes en la conversión de Saulo y que vamos a describir paso a paso para que tú te des cuenta si en verdad tú has tenido un encuentro personal con el Señor o si yo lo he tenido. Veamos el primer paso: contacto personal. Hubo un contacto personal entre Jesús y Saulo de Tarso en el camino al desierto. Hechos 26:13 nos dice que el sol brillaba en todo su esplendor. Sucedió al mediodía, cuando la luz del bello astro sol brillaba en toda su intensidad, que vino del cielo un resplandor que sobrepasaba la luz del sol. No fue algo creado materialmente. No hubo alguien que arrimara un reflector o trajera una lámina para traer ese resplandor. No, fue algo totalmente que vino del cielo. Note que aún los que iban con Saulo de Tarso escucharon las palabras, pero no las entendían. Y eso me llamó la atención a mí. ¿Por qué? Porque el encuentro era personal. No era en grupo, era personal entre el Señor Jesucristo y Saulo de Tarso. ¿Sabe? Ahora podemos usted y yo entender que cuando Jesús quiere hablarnos individualmente, Él viene y personalmente nos habla. San Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea que tenemos nosotros esa seguridad y esa garantía que cuando nos convertimos tuvimos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Esto lo confirma cuando Jesús dice: yo tengo mis ovejas y ellas oyen mi voz y me siguen. Y esto puedo yo pensarlo así, que si usted está aquí el día de hoy escuchando la palabra de Dios, y si usted no tiene su corazón abierto porque está pensando en el partido de fútbol, que ya derrotaron no sé a quién y que quién sabe quién va a ganar, usted solamente me escucha a mí abrir mis labios, usted está escuchando bla, 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 y usted está pensando: ¿hasta cuándo se va a callar ese camarada? Ya va a empezar las noticias, va a empezar esto. Pero si usted está aquí el día de hoy abriendo su corazón, el Señor quiere ministrar su vida personalmente. Le quiere hablar directamente a usted. Algo más que podemos ver en esta historia, de acuerdo a Hechos 9:7, Lucas nos dice que Saulo vio la luz. En pocas palabras, pudo ver a Jesús. Mientras que los demás solamente estaban atónitos al ver lo ocurrido y oír ruidos o truenos, no sé, pero no sabían lo que ocurría. Mas Saulo sí sabía lo que estaba pasando. Él estaba teniendo un encuentro personal con Jesucristo.
Segundo paso, hubo una convicción. Verso 4. Saulo, Saulo. Jesús sabía su nombre como sabe el tuyo y sabe el mío también. Y la convicción vino cuando le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Piensa en esto. Saulo de Tarso, el fariseo que era el líder en contra de la persecución de los cristianos, lleno de arrogancia, ahora puesto por el piso, tragando arena posiblemente, y escuchando su nombre desde el cielo audiblemente y trayéndole esa pregunta de convicción: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Qué tremendo es esto. ¿Puede imaginar lo que Saulo estaba pensando en este momento? Humillado en su orgullo, pero quizás meditando en el mensaje que le había dado Esteban en el capítulo 7 y 8 de los Hechos, cuando Esteban nos llevó desde Abraham hasta Cristo. Y aun cuando Esteban estaba cayendo de rodillas y la gente lo apedreaba, él dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Eso quizás le estaba llevando a su mente. Saulo, ahora viene la convicción. ¿Por qué me persigues? Al perseguir y golpear y poner en prisión a los del camino, como tú les llamas, me lo estás haciendo a mí, Saulo. Me estás persiguiendo a mí. Aquí Saulo estaba siendo confrontado con su conducta en contra de Jesús. ¿Se acuerda usted cuando se convirtió? Yo me acuerdo como si fuera hoy. La fecha no la recuerdo, pero recuerdo que era un domingo por la mañana. Mi esposa se había ido a la iglesia. Ella ya era aleluya, yo no. Yo estaba sentado en la sala, y como era costumbre de los latinos, tenía mi Michelob, ¿verdad? Weekends with Michelob. Así decía la televisión, pues uno seguía todo lo que le decía, ¿no? Tenía mi paquetito de Michelob allí. Y estaba mirando la televisión y caí al canal 34, estaba un evangelista allí y dije: pues deja de escuchar a este cuate. Ahí estaba escuchando yo la predicación en español, estaba traducido, pero estaba buena. Y de repente este cuate, yo me paré, no sé para qué, y de repente este cuate apunta a la televisión así: usted le puede tomar la cerveza que trae en la mano, pero si no recibe a Cristo el día de hoy en su corazón y se muere, se va a ir al infierno. Y ya me habían hablado a mí del evangelio, me habían hablado, mi suegro me había hablado por años del evangelio, mi esposa me hablaba del evangelio. O sea que era mi momento de que yo tuviera un encuentro personal con el Señor. Porque déjeme decirle, después de que yo lo recibí en mi corazón, allí en la sala, le invité a que viniera, fuera mi Señor, mi Salvador. Cuando yo me levanté, porque me dijo: hínquese, pues yo me hinqué. Y recibí a Cristo, hice la oración. Cuando yo me levanto, me sentía como si me hubieran quitado una carga de mi espalda. Había dentro de mi ser algo tan bonito que no se puede explicar. O sea que la convicción viene y te arrepientes, y es cuando viene después lo que sigue. Saulo infringía golpes directos sobre los creyentes, pero se lo estaba haciendo al Señor. Es la convicción del Espíritu Santo que hace su obra aun cuando no somos creyentes. San Juan 16, 8 y 9 dice: cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Tenemos que entender, usted y yo, ahora como creyentes, y si tú no eres creyente, el pecado nos separa de Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado rompe nuestra comunión con Dios. El pecador que está pecando no puede tener comunión con Dios. Salmo 66, 18, David dijo así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría oído. En 1 de Juan 1:10 dice el escritor: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Saulo sabía suficiente acerca de la fe cristiana como para odiarla y perseguirla. Él conocía las afirmaciones de Jesús
y la verdadera historia de la redención, lo sabía todo, pero seguía en contra de él. Pero ahora aquí estaba siendo confrontado con su pecado. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Qué sigue? La conversión. Versículo 5. Mira lo que pasó enseguida en el versículo 5, por favor. Leámoslo junto al versículo 5 del capítulo 9. Me estoy moviendo para adelante. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La gran pregunta del pecador a Cristo es: ¿quién eres, Señor? Escúcheme, porque de seguro que en su mente Saulo repetía esto: que no diga que es Jesús, que no diga que es Jesús. ¿Cómo sabía Saulo que podía ser Jesús? Porque Esteban dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la derecha. Pero escuchó la respuesta que le dijo: yo soy Jesús. Y quizás hasta con eco: yo soy Jesús. Creo que muy dentro de Saulo él sabía que era Jesús el que le hablaba desde el cielo. Saulo, Saulo. Qué tremendo descubrimiento para Saulo, que el Dios en quien él creía era al que perseguía. Al Dios en el cual él creía honrar, lo estaba deshonrando al oponerse a los del camino. Hoy día hay mucha gente así, como Saulo de Tarso, que su religión, en lugar de acercarlos a Dios, los aleja más de Él. Escúchame esto: el mundo no necesita más religión. Lo que el mundo necesita es una relación personal con Jesucristo. Yo fui religioso por mucho tiempo, muchos años. Crecí dentro del sistema religioso. Estuve a punto de irme al seminario. Tenía como unos 14 años, 15 años, cuando yo ya me anoté para irme al seminario de Puebla. Estaban reclutando para sacerdotes. Pero la culpa que no me fuera fue una muchachita de ojos verdes, muy bonita. Porque yo era monaguillo en la iglesia. Y ustedes los adultos, los jóvenes no, pero recuerda que el sacerdote, la gente se hincaba, el sacerdote venía, cuerpo de Cristo. Pero el monaguillo tenía un platito que le ponía aquí a la gente, por si se caía la hostia, caía en el platito, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que esa vez a la muchachita le hice así con el platillo, y me volteó así: ay, esos ojos verdes me mataron. No, seminario, dije. Me le escondí al cura para que no me llevaran al seminario. Pero ¿sabe qué? La religión uno la juega muy, muy a la ligera, porque no hay una relación con Dios. Nosotros colectábamos la limosna en el templo, pasábamos por un cuarto oscuro y desaparecían todos los billetes, ¿no? Estaban en la bolsa acá los billetes, ¿no? Y luego nos íbamos a confesar con un padre que estaba sordo. Y nos poníamos la mano aquí para que no nos entendieran los movimientos de labios. Ay, padre, me acúsame de que me robé la limosna. Y ay, hijito, angelito de Dios, ve y haz lo mismo. Reza 3 Padres Nuestros y 5 Ave Marías. Ya sé, vámonos, haz tú. Es puro juego en cierta manera de mucha gente, ¿no? No estoy criticando, pero eso es lo que yo hacía. Jugaba solamente con la religión. ¿Por qué? Porque se necesita una relación personal con Jesucristo. Aquí tenemos al hombre religioso Saulo de Tarso conociendo al Dios que había resucitado el tercer día de los muertos. Lo que Jesús le estaba diciendo en el versículo 4 es: ¿por qué me persigues? Dándole una convicción a él. ¿Qué manera de identificarse Jesús con nosotros? Los que nos persiguen a nosotros están persiguiendo a Cristo. Lo que nos hagan a nosotros en contra por nuestra fe, por nuestra fidelidad a Dios, lo están haciendo en contra de Él. Porque Él nos ama de esa manera. Ahora, hay una frase difícil para entender para muchos jóvenes aquí. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Quién sabe lo que es un aguijón? ¿Quién es de rancho? Los de rancho sabemos bien. Mire, en aquel tiempo se araba la tierra con 2 animales. Uno mayor y otro más pequeño, porque el animal grande siempre debe guiar al otro para enseñarlo, ¿no? Y se ponía el arado, se le ponía el arado, pero había un aguijón, una garrocha la llamábamos en Michoacán, ¿verdad? Así que ibas arando tú tras los animales, y cuando uno de los animales era flojo que no quería,
¡Chun! Le das un piquetón en la sentadera. Muévale. Eso era el aguijón, para que los animales se movieran. Pero a Saulo le dices: estás pateando el aguijón, te vas a dañar, Saulo de Tarso. ¿Cuál era el aguijón que Saulo de Tarso estaba pateando? El testimonio de Esteban, que le había dicho que Jesús era el Hijo de Dios. El testimonio de tanto cristiano que Saulo golpeaba y los metía en la cárcel y se mantenían firmes en su fe. Ese es el aguijón que estaba pateando constantemente Saulo. Te están diciendo, Saulo, que la respuesta es Jesucristo. Te están diciendo que Él es el Hijo de Dios. Te están diciendo que Él murió por ti en la cruz del Calvario, y tú sigues pateando el aguijón. Pero ¿cuántos de nosotros hicimos lo mismo por años? Nos hablaban de Cristo. Está loco ese viejo, aleluya. No le hagas caso, mira, toma este tratado. Yo me acuerdo que yo los tomaba y los leía, pero los tiraba. Pero ya sabía. Pateábamos también el aguijón como Saulo. Así que Saulo, dura cosa te es patear el aguijón. Mira, Saulo podía rechazar la invitación que le estaba haciendo el Señor. Él podía haber dicho: yo no voy a seguir pateando el aguijón, voy a seguir pateando el aguijón. No creo, y no creo. Mas Saulo respondió bien. Esta milagrosa conversión, nota, sin participación humana, aunque sabemos que tuvo el testimonio de Esteban y de los cristianos, es un ejemplo también del poder de Dios. Mucha gente se convierte simplemente por escuchar un mensaje, se convierte por leer las Escrituras, o nos convertimos porque era un testimonio. Y Pablo lo describió en 1 Timoteo 1:13-17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Note, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia e en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y nota lo que dice el versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el número 1. Ese es un corazón humilde, que reconoce que no merece la gracia de Dios, mas sin embargo fue recibido a misericordia, fue puesto en el ministerio por la pura gracia de Dios. Cuarto paso, consagración, versos 6-8. Leamos esa parte. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. La sinceridad de la conversión de Saulo se hizo evidente al instante. Pablo dijo: ¿qué haré, Señor? Hermanos, si cada día nos levantáramos y lo primero que hiciéramos era hablar con Dios, en lugar de hablar por texto, porque hoy día todo el mundo usa textos o Facebook o todo, en lugar si primeramente habláramos con Dios y le dijéramos: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga el día de hoy? Nuestra vida cambiaría radicalmente. En lugar de pensar: oh, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, primeramente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue lo que dijo Saulo aquí. Dime, ¿qué quieres que yo haga? Esto muestra una entrega, una rendición total a la voluntad de aquel que había recibido en su corazón como su Señor. Mientras se sometía humildemente a la voluntad de Jesús, a quien había odiado y perseguido. Ahora Saulo de Tarso, su corazón será lleno ahora de amor en lugar de odio. Pablo más adelante escribió el famoso capítulo 13 de 1 de Corintios, donde habla de la preeminencia del amor y describe a Jesucristo a través de las características del amor, cuando dice: el amor es paciente, es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor.
No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo puede. El amor nunca deja de ser. ¿Qué cambios tan radicales hace el Señor en la vida, en el corazón que se entrega totalmente a Él? Él escribió versículos como estos en Romanos 10, 9 y 10 para animar al pecador a venir a Cristo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La respuesta de Jesús fue: levántate, entra en Damasco y se te dirá lo que debes hacer. De inmediato Saulo se levanta del suelo y allí se dio cuenta que había quedado ciego, no podía ver. Entonces lo tomaron de la mano y lo metieron en la ciudad. Como podemos ver, su entrada en Damasco no fue como Saulo lo había planeado. Él había tomado cartas de los principales sacerdotes. Él venía con autoridad de los principales religiosos de Jerusalén. Él venía con toda arrogancia y orgullo a decirle a los cristianos: si no blasfemas el nombre de Jesús, te voy a golpear. Si no, te voy a meter en la cárcel o te voy a apedrear. Si te pones picudo, te voy a matar. Pero en lugar de entrar montado en caballo o en camello o no sé en qué iba, fue puesto por el piso y entró todo humillado, tomado de la mano de alguien, guiándolo para entrar al lugar donde debía de ir. Qué mala es la arrogancia, ¿verdad? Y sabe que el orgullo es como la ropa interior para usted y para mí. Lo primero que nos ponemos y lo último que nos quitamos, ¿verdad? Así es el orgullo. No tengo orgullo, ¿eh? Yo. Pero ahora Saulo entraba a Damasco no como él había planeado, sino como Dios quería que fuera. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas cuando somos arrogantes y enemigos de Él. Aquí Dios batió a Saulo llevándolo al punto de una total consagración, pues de las cenizas de esa antigua vida se levantaría un hombre al cual Dios usaría poderosamente para traer casi todo el Nuevo Testamento. Un hombre útil. La iglesia sería realmente fortalecida con el ministerio de Pablo. Quinto paso: comunión. Verso 9, aquí lo tenemos, la comunión. Dice: donde estuvo 3 días sin ver. ¿Y qué pasó? No comió ni bebió. Estuvo en una meditación sin comer y sin beber, ayuno total, orando y meditando y en comunión con Cristo. Aquí Dios lo hizo pasar por el proceso de reconstruir lo que el hombre había sido y había hecho. Hermanos, aunque la salvación es una transformación instantánea de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, se requiere tiempo para sondear las profundidades de su significado y su riqueza. Señor, ¿me perdonaste lo que yo hice con Chencho o Chencha? Sí, te perdoné. Ahora ve y pídele perdón también tú. Hay momentos en que uno tiene que meditar. Ahora, hay luchas que tenemos que librar, porque el enemigo viene: ¿a poco te crees que eres salvo porque hiciste una oración? No le creas. Hay luchas. A esta meditación. Saulo comenzó ese proceso, pues pasó 3 días y 3 noches en comunión con Cristo. Y último punto de esta noche, o de esta noche, a mí se me hizo noche a mí, de este día. Cristo llama a un héroe desconocido, Ananías, versos 10 al 19. Aquí tenemos a un gran héroe de la iglesia primitiva. Su nombre fue Ananías. ¿Quién fue este? ¿Qué es lo que hizo para que esté su nombre aquí? No lo vemos haciendo ningún milagro públicamente, como Pedro, Juan o un Esteban. No lo vemos escribiendo ningún libro. Pero lo que sí vemos, hermanos, es que fue el hombre que Dios usó para discipular a Saulo de Tarso. Y para que
le pusiera las manos y se le caeran las escamas de los ojos y Saulo recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Ananías estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, para ir a servir a la persona correcta. Por eso su nombre está aquí. Es un héroe desconocido, pero que hizo un gran trabajo. Todo nuevo creyente necesita ser discipulado. Ahora pongámonos en los zapatos de Ananías. Viene el Señor y te dice: Ramiro, Roberto, quiero que vayas a la calle derecha en Damasco, porque allí está Saulo. Tú vas a ir y vas a orar por él para que reciba la vista, se llenó el Espíritu Santo. Y tú miras la foto en Facebook de Saulo de Tarso. Este cuate yo lo conozco, se oye mucho de él. Ya me mandaron varios textos y varias cosas que está haciendo en Jerusalén. Y viene con cartas para acá. ¿Qué le dirías al Señor? Ay, Señor, ¿sabes qué? Búscate a alguien más. Mira, yo conozco una persona que vive cerquitas de ese lugar. Yo tengo que ir a caminar tan lejos. Ananías le puso un poquito de conflicto. Señor, yo sé que ese hombre es malvado. Y le dijo: no te preocupes, Ananías, ese instrumento en mis manos. Yo le voy a enseñar lo que tiene que sufrir por mi nombre. Tú ve. Para concluir, veamos 3 cosas muy importantes en la vida del creyente que ocurrieron en la vida de Saulo y que deben ocurrir en nosotros, para concluir si en verdad hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Cuando un creyente se entrega a Él, aquí vemos a la vida de Saulo, que Cristo lo llamó para que orara. Ya miramos que pasó el tiempo en oración, en ayuno, los versos 11 y 12. Saulo estaba orando. Pablo fue un hombre de oración. Y cada creyente tenemos que entender eso. La oración es una herramienta poderosa que nos ha dado Dios para podernos comunicar con Él. Podemos hablar con Dios. Pablo nos dice a nosotros, como le dijo a la iglesia de Tesalonicenses 5:17, de orar no sin cesar, por favor, hermano César, salte de aquí. Sin cesar. Efesios 6:18, después que nos exhorta a ponernos toda la armadura de Dios, nos dice que también que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Y Pablo dice: oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para hablar con denuedo o con valor el misterio del Evangelio. Cuán importante es la oración. Que estuvimos nosotros en México, miramos la protección de Dios en todos los aspectos. Miramos la respuesta de la gente al Evangelio. Miramos cómo Dios nos protegió a todo el grupo que fuimos, hermanos. A algunos nos pegó diarrea, pero bueno, otra cosa, ¿no? Porque tenemos que tener cuidado con el agua ya. Pero la mayoría fuimos protegidos. Mire, cuando íbamos manejando con el brother que me llevaba, el brother Jaime que iba manejando, llegábamos a los retenes, porque hay mucho retén de soldado. Llegábamos a los retenes y cuando llegábamos frente a los soldados, ¡pum! Venía otro carro, ¡pum!, para afuera. Venía la hermana Juliana, ¡pum! Nunca nos inspeccionaron en nada. Nos libró de accidentes, porque donde quiera accidentes. Guadalajara, Dios mío, parece el 91 aquí, qué bárbaro. O sea, el periférico, manejábamos para llegar a un lugar 1 hora, para llegar a un lugar que estaba unos kilómetros solamente, porque hay mucho tráfico. Pero pudimos mirar la protección del Señor, porque ustedes estaban orando por nosotros. Y damos gracias a Dios por las oraciones, porque Dios nos cuidó, nos prosperó y nos trajo de regreso a todos. En Filipenses 4:4-7, Pablo exhortó a la iglesia a que se regocijaran en el Señor. Pero en el versículo 6 dice algo muy importante: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Filipenses 1:3-6, Pablo oró por su iglesia, la de Filipos, de noche y de día, dice: oro por ustedes. Y el versículo 6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Santiago 5, 13 al 16 nos exhorta a orar. Y nos dice al final en el versículo 16 que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que la oración tiene que ser parte integral de nuestro caminar con Cristo. No se le olvide, oremos. La oración es importante. Número 2, Cristo lo llamó para que predicara el evangelio. Aquí vemos en los versículos 9, 20 al 22. Dice enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Se puede usted imaginar lo que la gente decía allí en Damasco de Saulo? ¿Qué? ¿Saulo predicando a Jesucristo? Si a eso vino aquí a poner en la cárcel y a golpear a los que siguen a Jesucristo. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Estás seguro que es Saulo? Sí, mira, ya me llegó la foto, mira. Es él. Porque hoy día por pura foto nos comunicamos, ¿verdad? Sí, era Saulo. Ahora predicaba al que perseguía. Estos son los cambios que hace el Señor. ¿Recuerda cómo andaba usted, varón? Con su Bud Light en la mano, como si fuera un trofeo, ¿eh? Y además está echando humo. Pero cuando vino a Cristo, adiós Bud, adiós humo. ¿Eh? Y ahora su Biblia en su axila. Y agárrense, porque ahora sí hay poder en el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Yo no sé, hermanos, yo sé que a la juventud le gusta mucho el celular, los iPads y todo eso. Es una nueva generación. Pero los viejitos, usemos la Biblia todavía. No se avergüence de usar este libro. Su axila santa, mire. Primera de Timoteo 2, 1, 12 al 15, ya lo leí. Ahí Pablo marca cómo él también lo llamó Dios a predicar la palabra del Señor. Y número 3, lo llamó para que sufriera. Escúcheme aquí, por favor. Dice que aún en Damasco, en el versículo 23, cuando escuchaban que Pablo predicaba con aquel ardor a Jesucristo, dice que planearon matarlo. Y los hermanos descolgaron a Saulo con un canasto por el muro para que pudiese escapar. Jesús le había dicho: te mostraré lo que vas a padecer por mi nombre. Sí, es verdad que Saulo escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento. Es verdad que realizó grandes milagros en el nombre de Jesús. Es verdad que también a Pablo se le dormían cuando predicaba. Así que no me da pena a mí que se me duerman también de vez en cuando, ¿no? En Hechos 20, ¿recuerda usted la historia? Estaba predicando, Pablo se alargó su mensaje hasta la medianoche. Y estaba en una casa que había 3 pisos. Y arriba estaba Titico, estaba en la parte de arriba. Y se durmió y se cayó y colgó el pico. Se murió. Dice que Saulo solamente dijo: un momento, por favor. Fue, le impuso las manos, levántate en el nombre de Jesús, levantó a Titico y le volvió otra vez el respiro a Titico y siguió predicando hasta el amanecer, hermano. El hambre que había en la gente. Yo cuando veo aquí que ya pasé 45 minutos y veo que la gente empieza, ya se les cansaron los pompis, ¿no? Y otros, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vino la persecución en contra de Pablo en gran manera. Lo querían matar. Por eso, hermano o hermana en la fe, si tú eres un verdadero seguidor de Jesucristo, consagrado a su obra, el sufrimiento llegará a tu vida. Si eres usado por Dios, serás atacado. En Hechos capítulo 14, versículo 26, el escritor del libro de los Hechos, Lucas, dice que es necesario, note, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si tú quieres saber un poco de los sufrimientos de Pablo, no hay tiempo para ello, no voy a ir allí, pero lee 2 de Corintios capítulo 11, verso 22 al 28.
Todo el sufrimiento que pasó, las marcas que llevaba del evangelio. El llamado de Jesús a su ministerio, a su discipulado, tiene sufrimiento. En Lucas 9, 23 al 24 dice: y decía a todos, porque había una multitud detrás de él: si alguno quiere venir en pos de mí, punto número 1, niéguese a sí mismo. Punto número 2, tome su cruz cada día. Y número 3, sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda por causa de mí, éste la ganará. Así que el sufrimiento es parte que va pegada con nuestra fe, con nuestra comunión con Cristo. Por eso quiero cerrar con esto. Y quiero hablarte a ti, amigo, amiga. Yo quiero ser honesto contigo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Ser cristiano cuesta mucho. Ser cristiano cuesta mucho. Debes de apartarte de esto, debes dejar aquello, debes de consagrar tu vida, debes de caminar solamente buscando al Señor. Les cuesta mucho. Va a haber sufrimiento también. Pero déjame decirte algo más. No ser cristiano cuesta mucho más. ¿Sabes por qué? Porque de todas maneras todos sufrimos en este mundo, de una manera o de otra, todos sufrimos. Pero el creyente, cuando su vida termina aquí en la tierra, pasa a la presencia de su Señor y Salvador. Ausentes del cuerpo, presentes ante el Señor. Pero el que no es creyente, sin Cristo muere aquí en esta tierra, sufrió aquí también, pero vas a sufrir por toda la eternidad en el infierno, separado totalmente de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso yo te invito el día de hoy: anda, recibe a Cristo como Saulo ese día. Ten un encuentro personal con Él y Él lo cambiará todo. Si así quieres, yo te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo. La oración es necesaria, pero la oración hecha de labios no salva. Tiene que ser de tu corazón. Así que estés presente en el santuario, estés fuera del santuario o estés en línea, haz conmigo esta oración. Iglesia, ¿por qué no inclinamos nuestros ojos o nuestro rostro y cerremos nuestros ojos? Y tengamos en mente el título del mensaje: nadie está fuera del poder del Evangelio, del poder de Dios. Ni mi tío, ni mi tía, ni mis padres, ni mis abuelos, ni mis hijos o mis nietos. Nadie está fuera del poder de Dios. Y tú, amigo, que me estás mirando o que me estás escuchando, ¿te gustaría el día de hoy recibir a Jesucristo en tu corazón? Hacerlo tu Señor y tu Salvador. Recibir de Él el perdón de tus pecados, el gozo en tu corazón, el tener una esperanza segura de cuando mueras irás al cielo. Entonces recibe a Jesucristo. Haz conmigo esta oración, con rostro inclinado, ojos cerrados. Repite después de mí esta oración así: Señor Jesús, yo creo en ti, y el día de hoy te pido que me perdones, que me limpies. Yo te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Si estás en línea, por favor, comunícate con nosotros, toca el enlace, llámanos por teléfono, haz todo lo posible por comunicarte con nosotros y nosotros nos comunicaremos contigo para darte un crecimiento espiritual a través de un discipulado. Pero si estás dentro del santuario e hiciste la oración conmigo, te voy a pedir que solamente nos hagas saber si el día de hoy tú tuviste ese encuentro personal con el Señor. El día de hoy tú le pediste que trae en tu corazón. Si es así, ¿por qué no levantas tu mano y dices: pastor, yo hice la oración con usted el día de hoy, yo me entregué a Cristo? ¿Alguien hizo la oración? No le queremos avergonzar, queremos solamente ayudarle. Dios te bendiga, que es una persona a mano izquierda recibiendo a Cristo. ¿Alguien más dentro del santuario hizo la oración de recibir a Cristo? Afuera del santuario, ahí los agurujeros están mirando si alguien recibió a Cristo. Pero bienvenida a la familia de Dios.
el día de hoy es un día muy especial para usted. No lo recuérdelo siempre, no, que no se le olvide. Pero sin más, voy a dejar la plataforma. Los jóvenes van a cantar un canto y después vienen los anuncios. Así que Dios les bendiga y olvide, nadie está fuera del poder de Dios.